Bienvenidos todos a este nuevo programa del Pan de la Palabra, que en este domingo tercero del tiempo ordinario nos presenta este caminar de la Iglesia que ya va avanzando sobre este tiempo, sobre este año nuevo 2025. Y en este tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos va a anunciar con este Evangelio que Cristo es el Mesías y que en Él se van a cumplir las promesas. El Evangelio de San Lucas, de la predicación que comienza Jesús en Nazaret, en la sinagoga, cuando acude, como era su costumbre y tradición, los sábados. Leemos el Evangelio y proclamamos esta palabra de este domingo. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él. Y Él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Pues San Lucas nos presenta, como digo, este Evangelio que comienza con ese primer párrafo, que es una introducción. Después la perícopa del Evangelio del domingo da un salto al capítulo cuarto, pero el primer texto es muy explicativo de lo que se nos va a ir narrando en el Evangelio de San Lucas, el anuncio del Evangelio que Jesús va a predicar. Comienza con esas palabras: Ilustre Teófilo. No sabemos muy bien quién era este Teófilo. Alguien habla de un personaje ilustre de aquella época, otros hablan de un nombre simbólico dirigido a los discípulos, a los primeros cristianos. Teófilo significa amigo de Dios. Puede ser un evangelio dirigido a los amigos de Dios y se personifica esa comunidad con este nombre, independientemente de quién sea este Teófilo. Es un evangelio que va dirigido a los discípulos de Jesús, y además el mismo San Lucas dice que él lo recibe de los testigos oculares de Cristo. San Lucas no conoce personalmente al Señor, pero es discípulo de los testigos, de los que conocieron al Señor. Ya en aquella época empezaban a correr testimonios y tradiciones orales de los discípulos del Señor, y deciden algunos autores, en este caso los evangelistas como San Lucas, ir poniendo por escrito esos testimonios para que no se pierdan o se vayan desvirtuando. El Espíritu Santo de alguna manera actúa en estas personas, en los evangelistas, que van a ir recogiendo los testimonios y lo van a ir compilando, formando lo que hoy conocemos como los evangelios. Él es discípulo, por lo tanto, de los testigos del Señor, de los primeros apóstoles, de los primeros amigos de Cristo, y de ellos recoge el testimonio. Y dice este Evangelio que Jesús va a Nazaret con la fuerza, vuelve a Galilea con la fuerza del Espíritu. Veremos muchas veces en el Evangelio cómo aparece esta presencia del Espíritu Santo llevando a Jesús. El Espíritu Santo lo lleva al desierto. El Espíritu Santo también actúa en Jesucristo en cuanto a su naturaleza humana. Él es Dios, igual que el Espíritu Santo, igual que el Padre. Él es Dios, pero sí que es verdad que su naturaleza humana recibe de Dios los dones
las gracias necesarias para alcanzar esas metas sobrehumanas, sobrenaturales, que todo hombre verdadero como Cristo pues realiza, y necesita el impulso del Espíritu Santo, el dedo de Dios. El Espíritu Santo es el dedo de Dios. Si yo curo a los enfermos y expulso los demonios con el dedo de Dios, dirá Jesucristo. Es el dedo de Dios, el Espíritu Santo, que cantamos también en el Veni Creator Spiritus. El dedo de la derecha del Padre, Digitu Paterne Destere, de la diestra de Dios Padre, que es el que guía también al alma humana de Jesucristo, aunque tiene en plenitud todas las gracias y todos los dones. Pero el Espíritu Santo pues también actúa en ese alma humana de Cristo. Y aparece Jesús en Nazaret, y aparece Jesús leyendo la Escritura, como era su costumbre, dice el evangelista. Se ve que el evangelista recoge esas tradiciones familiares de Jesús, de la vida oculta del Señor, como el Señor tenía la costumbre con sus padres de acudir a la sinagoga, de acudir a las celebraciones propias de los judíos, y lo hace de una forma pues con un lenguaje pues como entrañable, recordando la infancia de Jesús, como era su costumbre los sábados. El Señor pues iría también acompañado de sus padres a la sinagoga, y allí toma el rollo del profeta Isaías y entona estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar y a proclamar el Evangelio a los pobres, a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista. Ya el Señor describe allí en la sinagoga cuál va a ser la misión que ha recibido. Él ha sido enviado por el Padre para liberar a los cautivos, para dar la vista a los ciegos, para anunciar el año de gracia, el gran perdón, el año de gracia del Señor. Cuando se nos habla de año de gracia, se nos habla de año de perdón, de año de misericordia, de dones y de gracias que Dios concede a su pueblo. Estamos en un año santo, el año 2025. Hace pocos días pues se celebraba una misa en la parroquia mayor de Santa Cruz, precisamente por el vicario de zona, por don Manuel, haciendo hincapié pues en la alegría de poder celebrar un año jubilar universal y poder hacerlo aquí. Pues un año de gracia del Señor el que estamos celebrando, y Jesucristo, como digo, pues nos deja pues cuál es la misión que Él ha recibido. Él ha venido para liberarnos, para sacar al hombre de las tinieblas del pecado y del error con su predicación, con su palabra, y para liberarnos de la esclavitud del pecado, entregándose por nosotros en sacrificio, liberándonos de las consecuencias del pecado original y liberándonos de la esclavitud a la que nos arrastra el pecado. El pecado siempre nos hace esclavos, siempre nos hace servidores de un vicio o de un mal. El pecado nunca libera, el pecado siempre esclaviza, y Cristo es el gran liberador, el que viene a sanar los corazones heridos y a liberar a los que viven en esclavitud, encadenados por ese pecado que nos ata a la tierra y que no nos deja mirar al cielo, nos hace estar fijos en la tierra sin una visión sobrenatural, sin un sentido sobrenatural de nuestra vida. Pues le vamos a pedir al Señor en este día que verdaderamente Él sea el que nos libere de todas las esclavitudes, de todas las opresiones, y que libere a nuestra alma de las tinieblas del error. Con la predicación, con la palabra, Cristo irá sacando al pueblo de Israel pues de las tinieblas. Él mismo dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la luz que ilumina al mundo, la luz que da la salvación, que guía a las almas, que guía a los hombres, por este camino de la vida, y para eso ha recibido la misión, para llevarnos a la vida y que tengamos vida eterna. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. San Lucas hace mucho hincapié en el cumplimiento de las promesas. Dios es el que promete un Salvador y lo cumple. Además, al principio del Evangelio hoy nos lo ha dicho, un relato de los hechos que se han cumplido, como diciendo: Dios hizo un anuncio y ya se ha cumplido una vez para siempre. Anunció un Mesías, un Salvador, y ya lo ha enviado una vez para siempre. No hacen falta más Mesías, no hacen falta más Salvadores. Cristo es el Salvador enviado por Dios para que en Él encontremos la salvación
salvación y la vida eterna. Pues que acojamos la palabra de Cristo, acojamos su enseñanza, su predicación. Él es el ungido, el enviado por el Padre para darnos la paz, la felicidad y para liberarnos. Que de la mano de la Santísima Virgen María, que hoy nos acompaña en este altar, la Divina Pastora de las almas, encontremos esa paz y esa libertad que todas las almas buscan, la felicidad, la salvación, la vida eterna que solo Cristo puede dar al corazón del hombre. Muchas gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima semana, si Dios quiere.